días, buenas tardes, buenas noches. Para esta ocasión voy a hacer 4 ejercicios de expansión térmica del libro Física Universitaria volumen 1. Para el primer ejercicio me toca hacer el 17.27 que dice: un operario hace un agujero de 1.35 centímetros de diámetro en una placa de acero a una temperatura inicial, o sea la temperatura 1, de 25 grados centígrados. Las preguntas del problema son: ¿qué área transversal tendrá el agujero a 25 grados centígrados? ¿Sí? Respondamos esta primero antes de ver las demás preguntas, que esta es la más sencilla. Entonces, la solución es la siguiente. ¿Qué datos tenemos? La temperatura inicial, que es de 25 grados centígrados, y el diámetro del agujero. Entonces, esta ecuación es el área del círculo, ¿sí? Pero como tenemos el diámetro y no el radio, entonces es más fácil solamente reemplazar con el 1.35 y dividirlo por 4. Entonces, ya teniendo todo esto, sustituimos entonces el área inicial, queda pi por el diámetro al cuadrado, que es 1.35 centímetros al cuadrado sobre 4. Esto nos da 1.431 centímetros cuadrados. Esta sería el área transversal del agujero a 25 grados centígrados. Bueno, la pregunta 2. Si la placa se calienta a 175 grados centígrados, entonces esta es un poco más compleja. ¿Qué datos tenemos ya? Tenemos el área inicial, que es la que acabamos de sacar, el coeficiente lineal del acero, que en este caso nos da una nota en el problema, que es suponer que el coeficiente de expansión lineal es constante dentro del intervalo. Si no fuera constante, el procedimiento sería 1000 veces más largo, pero como es constante, esto es una ventaja. Entonces, como es a cero, lo único que tenemos que hacer es buscar el interno del coeficiente. Entonces, en este caso, el coeficiente del acero es 11 por 10 a la menos 6 por 1 grados centígrados. Entonces, también tenemos la temperatura 1, la temperatura inicial, que es de 25 grados centígrados, y la temperatura 2, que es de 175 grados centígrados, que es de la pregunta. Aquí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a manejar 3 ecuaciones, que al final las reemplazaremos acá, en esta, en el área final. Entonces, necesitamos usar la variación del área, que es 2 veces por el coeficiente del acero, por el área inicial, por la variación de la temperatura. Aquí tenemos muchas variables. Entonces, ¿qué otra ecuación tenemos? La variación de la temperatura, que es la resta de la temperatura 2 o la temperatura final, menos la temperatura 1 o la temperatura inicial. Entonces, ¿qué sí? Reemplazar. Entonces, empezamos por esta, que tenemos las dos, solo tenemos nuestra incógnita, que es la variación de la temperatura. Lo único que hacemos es restar 175 grados centígrados menos 25 grados centígrados. Esto nos da 150 grados centígrados. Esa sería la variación de la temperatura. ¿Qué sigue? La variación del área, ¿sí? Ya que tenemos esta incógnita, que era la que nos faltaba, entonces ya tenemos el resto, el área inicial, el coeficiente, ya solo sería reemplazar. Entonces el momento de reemplazar sería 2 veces el coeficiente, que es 11 por 10 a la menos 6 por 1 grados centígrados, por el área inicial, que es la que sacamos acá, que es 1 por 1.431 centímetros cuadrados, por la variación de la temperatura, que sería esto. Y la variación del área nos daría este numerito, 0,0047 centímetros cuadrados. Entonces, ya teniendo estos datos, ya podemos utilizar esta ecuación, ¿sí? Que ya tenemos la variación del área y el área inicial. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazarla. Entonces, sumamos la variación del área, que es 0,0047 centímetros cuadrados, más 100,431 centímetros cuadrados, y eso nos da 1.433 centímetros cuadrados a una temperatura de 175 grados. Para el segundo ejercicio, el 17.59, tenemos lo siguiente: un vaso aislado con una masa insignificante, es decir, la masa del vaso no se cuenta o es despreciable,
contiene 0.250 kilogramos de agua a 75 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuántos kilogramos de hielo a menos 20 grados centígrados se deben poner en el agua para que la temperatura final del sistema sea de 30 grados centígrados? ¿Sí? Entonces, ¿qué datos tenemos? La masa del agua, acá está, aquí está, la temperatura inicial del sistema, 75 grados, 75 grados, nuestra primera incógnita, la masa del hielo, nuestra temperatura inicial del hielo, menos 20 grados, temperatura final del sistema, 30 grados, y los coeficientes del agua, el hielo y la fusión del hielo, que son pues, coeficiente del agua, coeficiente del hielo y coeficiente final de la fusión del hielo. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es usar la ecuación del agua 75, que es la masa del agua por el coeficiente del agua más la variación de la temperatura del agua. También tenemos que colocar la ecuación de la masa del hielo a menos 20 grados, de menos 20 grados a 0 grados centígrados, que es masa del hielo por coeficiente del hielo por la variación de la temperatura del hielo. ¿Sí? Entonces, también la fusión del hielo, que es importante, porque también nos da un dato extra, un buen dato, para saber más o menos el peso, ¿sí? del hielo que le tenemos que colocar, porque es masa del hielo, que esa es nuestra incógnita, que también aparece aquí y acá, por nuestro coeficiente final de la fusión del hielo, ¿sí? Y nuestra ecuación de hielo fundido, que es masa del hielo por coeficiente del agua por variación de la temperatura del agua. Esto nos indica a qué temperatura el agua deja de ser agua y se vuelve hielo. Entonces, ¿qué reemplazamos? Reemplazamos solo esta y dejamos las demás como si fueran Q. ¿Esto qué quiere decir? Que para yo no tener que volver a escribir todo esto, sabemos que Q es nuestra variación, ¿sí? Nuestra variación del agua a 75 grados. ¿Sí? Entonces, al momento de resolver esto y despejar Q, tenemos que la variación de la temperatura, no de la temperatura, no, sino de la energía del agua, es de 4.7 por 10 a la 4 joules, ¿sí? Entonces, ya podemos aquí despejar la masa del hielo a esta forma. Entonces, menos Q, porque pues la pasamos para el otro lado, sobre coeficiente del hielo por variación de la temperatura del hielo más el coeficiente final del hielo fundido más la coeficiente del agua por la variación de la temperatura del agua. Entonces, ya reemplazando, me salté algunos pasos, pero son muy bobos, porque este dato lo tenemos, que es este mismo. Este es el coeficiente del agua, aquí está, por la variación de su temperatura de 20 grados, por eso aquí lo tengo especificado en menos 20 a 0, son 20 grados que varía, por nuestro coeficiente del hielo fundido, más la multiplicación del coeficiente del agua, que aquí está, por la temperatura, la variación de la temperatura, que es de 30 grados. Al momento de hacer toda la operación, tenemos que la masa del hielo que le tenemos que colocar es 9.4 por 10 a la menos 2 kilogramos de hielo. Bueno, para el tercer ejercicio, el 17.51, tenemos la capacidad de los aires acondicionados comerciales, a veces expresan toneladas. Las toneladas de hielo, 1 tonelada por 5 por 2000 libras, que la unidad puede generar a partir de agua a 0 grados en 24 horas. Exprese la capacidad de un aire acondicionado, un acondicionador de 2 toneladas en BTU, o British Thermal Unit, por hora, sobre hora, y en watts, o W. Bueno, ¿qué datos tenemos? Las masas, 2000 kilos o 2 toneladas.
el coeficiente del hielo, fundido, que es 334 por 10 a la 3 joules por kilogramo, eso lo vemos en el ejercicio anterior, y el tiempo que nos están pidiendo, que son 24 horas. 24 horas, 24 horas. Entonces, tenemos esta ecuación que la vamos a utilizar para sacar el calor necesario para convertir 2 toneladas de agua en hielo. Entonces, tenemos los dos datos, la masa y el coeficiente del hielo. Entonces, lo reemplazamos, usamos calculadora, lo que nos da es 668 por 10 a la 6 joules, calor necesario para 2 toneladas de agua a hielo. Entonces, pero nos están pidiendo expresarlo en BTU y en watts, y esto es joules. Entonces, ¿qué sigue? Transformarlo a BTU o British Thermal Unit. Entonces, esto es muy sencillo de hacer porque lo puede hacer con conversión de unidades en internet. Entonces, nos da 633.141.83 British Thermal Unit. Pero necesitamos saber por hora. Entonces, lo que hacemos es coger esta cantidad y dividirla por 24 horas. Entonces, ¿cuánto nos da? 26.331 British Thermal Unit sobre hora. Esa sería una respuesta, que es la que nos pide, esta. Y ahora representarlo en watts, podríamos hacer dos cosas. Coger esta unidad y hacer conversión de unidades como hicimos acá, o coger esta respuesta y dividirla por 24 horas. Tienen que dar exactamente lo mismo. Entonces, 668 por 10 a la 6 joules dividido 24 horas. Eso nos da watts. Entonces, son 7.731.48 watts. Listo, ya para finalizar, el último y cuarto ejercicio, el 17.36, tenemos que es pérdida de calor. Pérdida de calor al respirar cuando hace frío. Un mecanismo importante para la pérdida de calor del cuerpo humano es la energía invertida en calentar el aire que entra a los pulmones al respirar. Eso es una situación del día a día. Entonces, las preguntas son dos del problema. Son: en un frío día de invierno, cuando la temperatura está a menos 20 grados centígrados, ¿cuánto calor se necesita para calentar la temperatura corporal, o sea 37 grados centígrados, los 0.50 litros de aire, intercambiados con cada respiración? Suponer que la capacidad calorífica específica del aire es de 1200 joules por kilogramo Kelvin y que un litro de aire tiene una masa de 1.3 por 10 a la 3 kilogramos. Y la pregunta es: ¿cuánto calor se pierde al respirar por hora si se respiran 20 veces por minuto? Entonces, ¿qué datos tenemos? Temperatura 1, menos 20 grados, que es el día. Temperatura 2, la temperatura que tenemos que llegar corporalmente. Calor específico del aire, 1200 joules sobre kilogramo Kelvin. La masa del aire sobre un litro, ¿sí? Sobre un litro, eso es muy importante. 1.3 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y respiraciones, que son 20 respiraciones sobre minuto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a usar la ecuación para la cantidad calorífica, ¿sí? Que es Q por masa, Q igual a masa por calor específico sobre variación de la temperatura. Pero antes tenemos que encontrar bien la masa para 0.50, ¿dónde está? 0.50 litros o medio litro, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es: la masa del aire es igual a un medio de la masa de un litro, que es 1.3 por 10 a la menos 3 kilogramos, y esto nos da 6.5 por 10 a la menos 4 kilogramos, para medio litro 0.50 litros. Entonces, variación de la temperatura igual a temperatura 2 menos temperatura 1, entonces tenemos 37 grados, que es la temperatura 2,
menos 20, entonces esto es positivo y nos da 57 grados centígrados. Entonces ya teniendo esto, ya tenemos las dos incógnitas que nos faltaban, ya tenemos es que reemplazarlo. Entonces ponemos la masa del aire, 6.5 por 10 a la menos 4 kilogramos, por 1200 joules sobre kilogramo Kelvin, que es la calor específico del aire, por la variación de la temperatura, que es 57 grados centígrados. Haciendo esta operación en calculadora nos da 44.46 joules, que eso es la variación a una respiración, ¿sí? La parte de calor. Entonces, la siguiente pregunta, las vuelvo a leer. ¿Cuánto calor se pierde al respirar por una hora si se respira 20 veces por minuto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que plantear cuántas respiraciones hacemos en una hora, si hacemos 20 por minuto. Entonces, 20 respiraciones por minuto las multiplicamos por 60 minutos sobre una hora. Entonces, esto nos da 20 respiraciones. Aquí se cancelan los minutos con los minutos y queda respiraciones sobre hora. Son 1200 respiraciones por hora. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Muy fácil. Multiplicar la pérdida de calor o el uso de calor de una respiración por la cantidad de respiraciones sobre una hora, y esto nos da 53.352 joules de pérdida de calor.